Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a tratar algo que la mayoría de la gente asume que terminó con el siglo XIX. La esclavitud. No la versión histórica que se enseña en los libros de texto, sino la versión que existe ahora mismo, hoy, en decenas de países en todos los continentes de la Tierra. La Organización Internacional del Trabajo estima que más de 40 millones de personas viven actualmente en condiciones clasificadas como esclavitud moderna, trabajo forzado, servidumbre por deuda, trata, matrimonio forzado y una explotación tan sistemática que funciona de manera idéntica a la propiedad, independientemente de lo que diga cualquier ley sobre el papel. Estos no son casos marginales ni incidentes aislados. Están integrados en las cadenas de suministro, en el trabajo doméstico, en la agricultura, en la construcción, en el viaje que las personas emprenden tratando de alcanzar una vida mejor, y en las estructuras de pobreza y conflicto que dejan a la gente sin ninguna alternativa realista más que aceptar condiciones que ningún ser humano debería ser obligado a aceptar. 11 países, una pregunta que los recorre a todos. ¿Cómo es que esto todavía existe? ¿Y por qué el mundo no lo ha detenido? Vamos a averiguarlo. Mauritania, el país que fue el último en abolir la esclavitud. Mauritania ostenta una distinción que ningún país desea. Fue la última nación de la Tierra en abolir formalmente la esclavitud, haciéndolo en 1981, y no criminalizó la práctica hasta 2007. Incluso entonces, la aplicación de la ley ha sido tan limitada que las organizaciones internacionales de derechos humanos continúan documentando condiciones en el país que cumplen con cada definición práctica del sistema que supuestamente fue abolido. El pueblo aratín, descendientes de africanos esclavizados que representan aproximadamente el 40% de la población de Mauritania, existe en la base de una jerarquía social moldeada por siglos de estatus heredado. Muchos viven en condiciones de lo que los investigadores llaman esclavitud hereditaria, en la cual las obligaciones de trabajo y servicio a una familia en particular pasan de padres a hijos a través de las generaciones sin ninguna transacción formal, ningún contrato, ni ningún momento obvio de coerción. El acuerdo simplemente existe, impuesto por la dependencia económica, la presión social y la ausencia de cualquier alternativa realista. Las familias en estas situaciones típicamente no tienen tierras, ni una fuente de ingresos independiente, ni una red social fuera del hogar al que sirven. Condiciones que hacen que la libertad legal teórica otorgada en 1981 carezca en gran medida de sentido en términos prácticos. Los niños crecen en el mismo esquema que ocuparon sus padres, con el mismo horizonte limitado de opciones. Los activistas que trabajan para cambiar esto enfrentan obstáculos significativos. El gobierno ha procesado un pequeño número de casos bajo la legislación contra la esclavitud, pero las condenas siguen siendo raras y las sentencias leves. Organizaciones como SOS Esclaves e Initiative pour la Resurgence du Mouvement Abolitionniste continúan documentando casos y apoyando a los sobrevivientes, a menudo con un riesgo personal considerable para las personas involucradas. Camboya, centros de estafas y trabajo forzado. Durante los últimos años, Camboya se ha convertido en el centro de una de las operaciones de trabajo forzado más extensamente documentadas del mundo, no a través de la explotación agrícola o doméstica tradicional, sino mediante un mecanismo enteramente del siglo XXI que combina el fraude de telecomunicaciones, el crimen organizado y la coerción sistemática a escala industrial. A lo largo de las fronteras de Camboya, particularmente cerca de los límites con Tailandia y Myanmar, las zonas económicas especiales y los complejos cerrados se han convertido en la base operativa de operaciones de estafas en línea a gran escala, dirigidas a víctimas en toda Asia, el Medio Oriente y más allá. Estas operaciones requieren trabajadores, específicamente personas con habilidades lingüísticas, alfabetización tecnológica y la capacidad de suplantar de manera convincente a intereses románticos, asesores de inversión o funcionarios gubernamentales en línea. Reclutarlos por medios legítimos sería difícil,
Reclutarlos mediante el engaño resultó mucho más fácil. Los trabajadores son atraídos desde países como Vietnam, China, Tailandia, Indonesia y Taiwán a través de anuncios de empleo que prometen trabajo legítimo, puestos de servicio al cliente, posiciones tecnológicas, trabajo de marketing, con salarios significativamente superiores a las tasas del mercado local. A su llegada se les confiscan los pasaportes, se elimina la libertad de movimiento y se revela el trabajo real. Dirigir operaciones de fraude contra objetivos en sus países de origen, a menudo, incluyendo sus propias comunidades. Aquellos que se niegan a cumplir o no alcanzan las cuotas de ingresos por fraude enfrentan castigos físicos, privación de alimentos o ser vendidos a un complejo completamente diferente. Periodistas de investigación y sobrevivientes han documentado estas condiciones extensamente. La presión internacional ha empujado a las autoridades camboyanas a realizar redadas periódicas, lo que ha dado lugar a algunos rescates y repatriaciones, aunque las operaciones subyacentes han demostrado ser resilientes, reubicándose o reestructurándose más rápido de lo que las autoridades pueden seguirles el rastro de manera constante. Myanmar, guerra civil, desplazamiento y redes de trata de personas. El conflicto civil en curso en Myanmar, que se intensificó drásticamente tras el golpe de Estado militar de febrero de 2021, ha creado una de las crisis de desplazamiento más grandes de Asia, con más de 2 millones de personas desplazadas internamente y millones más viviendo en condiciones de profunda inseguridad económica y física. En situaciones como esta, la vulnerabilidad a la trata y al trabajo forzado no surge de forma independiente al conflicto, crece directamente de él, explotando las condiciones exactas que el conflicto genera. Las familias desplazadas sin ingresos, sin documentos y sin una ubicación estable son precisamente el perfil que las redes de trata atacan con mayor eficacia. Mujeres jóvenes y niñas son reclutadas con promesas de trabajo doméstico, empleo en restaurantes o puestos en fábricas al otro lado de las fronteras en Tailandia, China o Malasia. Ofertas que representan verdaderos salvavidas para familias sin otras opciones y sin una forma confiable de verificar lo que se les promete. Las regiones fronterizas entre Myanmar y sus vecinos han funcionado durante mucho tiempo como corredores para las operaciones de trata, con redes que mueven a las personas a través de fronteras porosas en ambas direcciones. Las mujeres traficadas hacia China, en particular, han sido documentadas en situaciones de matrimonio forzado, vendidas a familias rurales chinas, que enfrentan desequilibrios de género producidos en parte por décadas de la política de hijo único, con limitadas posibilidades de retorno. El trabajo forzado por parte del propio ejército de Myanmar contra las poblaciones civiles en zonas de conflicto ha sido documentado por múltiples organizaciones internacionales de derechos humanos, añadiendo una dimensión estatal a la explotación que ocurre junto a, y a menudo permite, las redes criminales que operan en el mismo territorio. Libia. Trata de personas en el centro del norte de África. Libia ocupa una posición geográfica crítica en una de las rutas migratorias más transitadas del mundo, el corredor a través del cual cientos de miles de personas del África subsahariana intentan llegar a Europa cada año. Para quienes realizan este viaje, Libia no es un destino sino un punto de tránsito, y para una proporción significativa de ellos, se convierte en algo mucho peor, una trampa. El colapso de la gobernanza centralizada libia tras la guerra civil de 2011 creó un panorama fragmentado de territorio controlado por milicias sin un Estado de derecho consistente en grandes porciones del país. En este entorno, las redes de tráfico de personas se insertaron con una eficiencia devastadora. Los migrantes que cruzan a Libia desde Sudán, Níger, Chad y otros puntos del sur frecuentemente se ven interceptados por grupos armados, por traficantes que pasan sin problemas de facilitar a explotar el movimiento, o por centros de detención que funcionan menos como centros de procesamiento de inmigración y más como operaciones de retención para la extorsión.
Imágenes de video documentadas por CNN en 2017, que mostraban lo que parecían ser migrantes subastados a empleadores agrícolas, causaron indignación internacional y elevaron brevemente la conciencia global sobre las condiciones en Libia a un grado inusual. Las condiciones que produjeron esas imágenes no han cambiado fundamentalmente en los años transcurridos desde entonces. Han cambiado en forma y visibilidad más que en la realidad subyacente. Los migrantes que no pueden pagar los rescates exigidos por sus captores son puestos a trabajar, en granjas, en la construcción, en el servicio doméstico, hasta que las deudas se consideran saldadas, un cálculo que los captores controlan por completo. Quienes intentan escapar se enfrentan a la violencia. Quienes llegan a la costa y suben a barcos hacia Europa se enfrentan a una travesía por el Mediterráneo que mata a miles de personas anualmente. Para muchas personas en esta situación, cada opción disponible conlleva un grave riesgo de muerte o de explotación continua. Pakistán, hornos de ladrillos y generaciones de deuda. En las provincias pakistaníes de Punjab y Sindh, miles de hornos de ladrillos operan continuamente, produciendo el material de construcción que ha levantado gran parte de la infraestructura urbana del país. También operan bajo un sistema laboral que las organizaciones de derechos humanos han documentado extensamente como una de las formas más persistentes de servidumbre por deuda actualmente activas en cualquier parte del mundo. El mecanismo es sencillo y se perpetúa a sí mismo. Un trabajador, a menudo un migrante rural sin ahorros ni empleo alternativo, acepta un pago anticipado del dueño de un horno para cubrir una necesidad inmediata, un gasto médico, el costo de una boda, una compra doméstica básica. El anticipo crea una deuda. La deuda debe saldarse trabajando en el horno. El salario pagado por el trabajo en el horno es fijado por el dueño a un nivel que cubre la subsistencia diaria, pero rara vez reduce el capital, lo que significa que la deuda persiste indefinidamente. Cuando el trabajador no puede irse, porque irse significaría abandonar la deuda, y la deuda nunca se reduce lo suficiente como para permitir la partida, el acuerdo funciona como propiedad, independientemente de cómo lo llamen las partes. Los niños entran en este sistema porque las familias endeudadas llevan a sus hijos a trabajar con ellos, tanto porque el trabajo adicional acelera teóricamente el pago de la deuda, como porque no hay nadie más que cuide a los niños mientras los padres trabajan turnos de 12 horas en un calor de horno que regularmente supera los 50 grados centígrados. La ley pakistaní prohíbe el trabajo forzoso, y lo ha hecho desde 1992. La aplicación de la ley contra los dueños de los hornos, quienes frecuentemente tienen conexiones políticas locales, sigue siendo lo suficientemente inconsistente como para que el sistema continúe operando en gran medida, sin perturbaciones en miles de sitios. India, trabajo forzado en múltiples industrias. La escala de la India hace que casi todos los problemas sociales que contiene sean problemas sociales a gran escala, y el trabajo forzado y la servidumbre por deuda no son la excepción. La Organización Internacional del Trabajo ha estimado que la India representa una proporción significativa de los trabajadores en servidumbre del mundo, con concentraciones en industrias y regiones geográficas específicas que han sido documentadas por investigadores, periodistas e investigaciones gubernamentales durante varias décadas sin producir una reducción proporcional en la práctica. La extracción de piedra en Rajasthan y Uttar Pradesh ha sido identificada repetidamente como un sector donde la servidumbre por deuda opera con particular persistencia. Los trabajadores, a menudo de comunidades Dalit con la menor influencia social, para resistir acuerdos de explotación, aceptan adelantos de los contratistas de las canteras y se encuentran en el mismo ciclo de deuda autoperpetuado documentado en los hornos de ladrillos de Pakistán. Las condiciones físicas del trabajo en las canteras causan graves daños a la salud a largo plazo, lo que significa que los trabajadores a menudo se vuelven menos productivos precisamente cuando su deuda hace que sea más difícil irse. El tejido en telares manuales, la producción de alfombras
y el trabajo agrícola en ciertas regiones, han sido documentados de manera similar como sectores donde los acuerdos de deuda y la restricción física de movimiento cruzan al territorio del trabajo forzado, bajo las definiciones internacionales. El matrimonio forzado e infantil sigue siendo una práctica documentada en áreas rurales específicas, con la presión económica, obligaciones de dote, el precio de la novia o simplemente el costo de alimentar a una hija, impulsando acuerdos que priorizan la supervivencia financiera familiar sobre el consentimiento individual. La India cuenta con marcos legislativos que abordan el trabajo en servidumbre, el trabajo infantil y la trata, los cuales se encuentran entre los más exhaustivos del mundo en desarrollo sobre el papel. La distancia entre la legislación y la aplicación sobre el terreno, en un país de 1.400 millones de personas y una enorme complejidad administrativa, sigue siendo el problema fundamental que la reforma legal por sí sola ha demostrado consistentemente ser insuficiente para cerrar. Nepal. Trabajo infantil y los riesgos de la migración. Nepal se encuentra en una posición geográfica y económica que hace que su población sea constantemente vulnerable a la trata y la explotación laboral. Sin salida al mar, con limitadas oportunidades de empleo formal, una pobreza rural significativa y patrones migratorios establecidos desde hace mucho tiempo que envían a trabajadores a través de las fronteras hacia la India, los estados del Golfo y el sudeste asiático en busca de ingresos que no están disponibles en su país. Estos flujos migratorios representan verdaderos salvavidas económicos para millones de familias nepalíes. También crean las condiciones exactas que las redes de trata explotan con mayor eficacia. La frontera entre Nepal y la India es una de las más porosas del mundo. Una frontera abierta que no requiere documentación para ser cruzada, lo que facilita el movimiento legítimo de bienes y personas. Pero igualmente, facilita el movimiento de víctimas de trata sin rastro documental y sin puntos de control donde sea posible una intervención. Niños y mujeres jóvenes son reclutados en distritos montañosos, empobrecidos con promesas de trabajo doméstico, empleo en restaurantes u oportunidades educativas en ciudades indias, y la transición de la migración legítima a la explotación puede ocurrir más rápido de lo que las familias tardan en darse cuenta de que algo ha salido mal. El trabajo infantil sigue estando muy extendido en la economía informal de Nepal, en hornos de ladrillos que reflejan las operaciones de trabajo forzoso de Pakistán, en arreglos de servicio doméstico que mantienen a los niños fuera de la escuela a cambio de refugio y comida, y en trabajos callejeros en centros urbanos. El terremoto de 2015 empeoró drásticamente las condiciones económicas en comunidades que ya eran vulnerables, aumentando el grupo de familias lo suficientemente desesperadas como para aceptar acuerdos que de otro modo rechazarían. Las organizaciones internacionales y locales que trabajan en la prevención de la trata en Nepal identifican sistemáticamente los mismos factores estructurales: pobreza, educación limitada para las niñas, desempleo y regulación inadecuada de las agencias de contratación laboral, como las condiciones que deben abordarse antes de que la explotación construida sobre ellas pueda reducirse de manera significativa. Estados del Golfo, el trabajo migrante y el sistema de kafala. En los países del Consejo de Cooperación del Golfo, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán, entre 20 y 30 millones de trabajadores migrantes forman la fuerza laboral que construyó, y continúa manteniendo, la infraestructura de algunas de las sociedades más ricas del mundo. Estos trabajadores provienen principalmente del sur de Asia, el sudeste asiático y el este de África, atraídos por niveles salariales que, incluso cuando son explotadores, según los estándares del Golfo, frecuentemente superan lo que el mismo trabajo pagaría en sus países de origen. El sistema que rige su presencia se llama kafala, un acuerdo de patrocinio que vincula el estatus legal de un trabajador en el país directamente con un empleador específico. Bajo la kafala tradicional, un trabajador no puede cambiar de trabajo,
no puede salir del país y no puede permanecer legalmente sin la cooperación activa del patrocinador que lo trajo. Los empleadores que confiscan pasaportes, una práctica técnicamente ilegal pero ampliamente documentada en los estados del Golfo, controlan efectivamente el movimiento físico de los trabajadores que no pueden viajar, transferir su empleo o irse sin los documentos que posee el empleador. Los trabajadores de la construcción en Qatar atrajeron especial atención internacional en los años previos a la Copa Mundial de la FIFA 2022, con investigaciones de The Guardian y otros medios que publicaron estimaciones de muertes de trabajadores durante la construcción de estadios e infraestructura, lo que generó una controversia significativa y presión pública tanto sobre las autoridades cataríes como sobre la FIFA. Varios estados del Golfo han introducido reformas a la kafala en los últimos años. Qatar ha realizado los cambios más publicitados, permitiendo teóricamente a los trabajadores cambiar de empleador y salir del país sin el permiso del patrocinador. Las organizaciones de derechos humanos que monitorean la implementación han documentado una brecha entre las reformas anunciadas y la aplicación constante sobre el terreno, aunque reconocen que la dirección del cambio representa un movimiento genuino respecto a la situación del sistema hace una década. Haití. El sistema Restavec. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, según la mayoría de los indicadores económicos, y su pobreza ha generado un sistema de trabajo infantil tan profundamente arraigado en la práctica social que tiene su propio nombre, Restavec, del francés rester avec, que significa quedarse con. Comprenderlo requiere entender tanto la desesperación genuina que lo produce como la explotación que frecuentemente resulta de él. El acuerdo funciona de la siguiente manera. Una familia de una zona rural con más hijos que recursos envía a un niño, generalmente de entre 6 y 12 años, a vivir con una familia urbana más adinerada. En teoría, el niño recibe comida, refugio y acceso a la educación a cambio de ayudar con las tareas del hogar. En la práctica, el equilibrio de este intercambio se inclina fuertemente en contra del niño en una proporción significativa de los casos. Investigaciones de UNICEF y otras organizaciones han revelado que los niños Restavec suelen trabajar más horas que otros miembros del hogar, comen después de la familia, duermen en el suelo en lugar de en camas, se les niega la asistencia escolar a pesar de las promesas originales y sufren castigos físicos en tasas significativamente más altas que los niños de las familias de acogida. Se estima que entre 200.000 y 500.000 niños viven actualmente bajo el sistema Restavec en Haití, un rango que refleja la dificultad de contabilizar una práctica que existe a la vista de todos, pero fuera de la documentación formal. Los daños causados por los terremotos en 2010 y nuevamente en 2021 desarticularon estructuras familiares que ya eran frágiles y aumentaron la presión económica sobre las familias rurales, haciendo que enviar a un hijo lejos parezca la opción menos mala disponible. Organizaciones de la sociedad civil haitiana y socios internacionales han hecho campaña contra el sistema durante años, con un impacto estructural limitado, debido a que la pobreza que lo produce sigue sin resolverse. Cada campaña contra el acuerdo en sí aborda el síntoma, mientras la condición subyacente continúa generando nuevos casos. Nigeria. Trata de personas y explotación sexual transfronteriza. Nigeria es a la vez uno de los países más poblados y económicamente dinámicos de África, y, simultáneamente, uno de los puntos de origen más significativos para las redes internacionales de trata de personas que operan hacia Europa. Ambos hechos están conectados, no porque Nigeria sea uniformemente pobre, sino porque la desigualdad extrema entre sus comunidades más ricas y las más empobrecidas crea precisamente las condiciones que los reclutadores de trata explotan con mayor eficacia. Las rutas están bien documentadas. Mujeres jóvenes, predominantemente del estado de Edo, en el sur de Nigeria, son reclutadas con promesas de empleo legítimo en Europa: meseras, limpieza, peluquería, trabajo en fábricas.
Los reclutadores, que a menudo son mujeres y a veces miembros de la comunidad conocidos por la familia, presentan oportunidades que parecen creíbles porque coinciden con categorías de empleo reales y porque Europa representa genuinamente niveles de ingresos inimaginables en las comunidades de origen. El mecanismo de servidumbre por deuda utilizado en las redes de trata nigerianas tiene una dimensión cultural específica que lo hace particularmente difícil de eludir. Antes de la partida, las víctimas son sometidas a un ritual juju, una ceremonia espiritual tradicional en la que juran saldar su deuda de viaje. Para las mujeres de comunidades donde estos juramentos tienen un peso espiritual genuino, el poder psicológico de este vínculo es real y persistente, funcionando como un mecanismo de control que opera internamente incluso cuando no hay vigilancia física. Las organizaciones criminales que gestionan estas redes operan en varios continentes simultáneamente, coordinando el reclutamiento en Nigeria, el tránsito a través de Libia u otras rutas del norte de África, y operaciones de explotación en Italia, Alemania, los Países Bajos y otros lugares. Europol e Interpol han llevado a cabo repetidas operaciones contra estas redes, logrando arrestos significativos mientras constatan sistemáticamente que las organizaciones subyacentes se reconstituyen más rápido de lo que la justicia puede desmantelarlas. Afganistán. Matrimonio forzado y trabajo infantil bajo el colapso económico. La situación económica de Afganistán, tras la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021, representa uno de los colapsos más rápidos de una economía nacional en la historia reciente. La ayuda internacional, que había financiado aproximadamente el 75% del gasto público afgano, se suspendió casi de inmediato. El acceso al sistema bancario fue severamente restringido. Los activos extranjeros fueron congelados. En cuestión de meses, un país ya definido por la pobreza y los daños relacionados con el conflicto se vio sumido en una crisis humanitaria de una magnitud totalmente distinta. Las consecuencias para los niños y las mujeres son documentables y graves. El trabajo infantil, que ya estaba generalizado antes de 2021, ha aumentado significativamente a medida que las familias despojadas de sus fuentes de ingresos recurren a cada miembro del hogar disponible como un activo económico. Los niños trabajan en hornos de ladrillos, en la agricultura, en mercados urbanos y en el transporte, en condiciones que impiden la educación e imponen exigencias físicas que causan daños duraderos en el desarrollo. Las niñas enfrentan un conjunto de presiones diferente, pero igualmente grave. Con la educación de las niñas por encima del nivel primario efectivamente prohibida bajo el gobierno talibán, se ha eliminado la lógica económica y social que anteriormente hacía que mantener a las hijas en la escuela fuera una opción racional. Simultáneamente, la desesperación económica ha aumentado la incidencia de lo que los investigadores llaman matrimonio de crisis. Familias que conciertan matrimonios para sus hijas de tan solo 12 o 13 años. A veces, a cambio de pagos por el precio de la novia, que representan ingresos críticos para el hogar, y a veces, simplemente para reducir el número de bocas que alimentar. Las consecuencias a largo plazo de estos acuerdos, niñas apartadas de la educación, que contraen matrimonio antes de alcanzar la madurez física y psicológica, y que tienen hijos en la adolescencia, se agravan a través de las generaciones de formas que moldearán la sociedad afgana mucho después de que cualquier configuración política logre estabilizarse. Y eso nos lleva al final. 11 países, un problema que se niega a quedarse en el pasado, donde la mayoría de la gente asume que pertenece. La esclavitud moderna no se parece a la versión de los libros de texto de historia. Se ve como un anuncio de trabajo con detalles falsos. Se ve como una deuda que nunca llega del todo a cero. Se ve como un niño enviado a ayudar a una familia adinerada que nunca llega a ir a la escuela. Se ve como un pasaporte guardado en el cajón de alguien más. La escala es realmente difícil de asimilar. Más de 40 millones de personas, ahora mismo, hoy, viviendo en condiciones que cumplen con las definiciones internacionales de esclavitud.
La mayoría de ellos son invisibles para los sistemas que deberían protegerlos, en lugares a los que las noticias rara vez llegan, en acuerdos que las personas poderosas de esos lugares tienen razones financieras para no alterar. ¿Qué requiere realmente un cambio significativo? Reducción de la pobreza. Educación para las niñas. Aplicación de las leyes laborales con consecuencias reales. Vías migratorias que no obliguen a personas desesperadas a caer en manos de traficantes. Y suficiente atención internacional sostenida para que el costo de mirar hacia otro lado sea mayor que el costo de actuar. Si este video te hizo pensar de manera diferente sobre dónde se hacen las cosas, quién las hizo y bajo qué condiciones, eso es un comienzo. Deja tus opiniones en los comentarios. Un me gusta y suscribirte ayuda genuinamente a que este tipo de contenido llegue a más personas. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo.